En el año 1986, o sea 3 años después del primer título, salió una suerte de secuela titulada Penguin Adventure o Yume Tairiku Adventure, Aventura del Continente de Ensueño, publicada nuevamente por Konami, pero esta vez solamente para la MSX, por lo cual no suele ser tan conocida fuera de Japón, lo cual a su vez es una lástima, porque, y esto te va a sorprender, te la recomiendo. He dicho que es una suerte de secuela, pero en realidad es más bien como el primer juego, aunque aumentado por 9000. Se lo podría clasificar como un juego de carrera, plataforma, disparos y hasta con algunos elementos del RPG, todo en uno. Y nos trae no solo una mejora significativa en la jugabilidad, sino también en gráficos y hasta la música. Para empezar, el juego ahora tiene una historia desarrollada que está contada en el manual y nos narra que los pingüinos vivían en el continente de ensueño, donde existía un árbol de manzanas doradas que podía curar cualquier enfermedad, pero un día los Frisaurus, una raza de dinosaurios carnívoros, los atacó, obligándolos a huir. Una vez en el exilio, una enfermedad mortal comenzó a expandirse entre los pingüinos, infectando a la princesa pingüino llamada Penko. La única cura posible, como ya te habrías imaginado, era la manzana dorada y por lo tanto el rey le encomendó la tarea de ir a buscarla a un joven pingüino llamado Pentaru, a quien le entregaron un mapa, le dieron una palmadita en la espalda y le desearon mucha suerte. Para conseguir la manzana y regresar con la princesa, nuestro héroe tiene que atravesar 24 diferentes niveles. O sea, es mucho menos que infinito, pero me parece un poco mucho igual. Entre los mismos vamos a hallar diferentes entornos. Tenemos caminos de hielo, como en el primer juego, bosques nevados, desiertos rojos, bosques con el suelo rojo, ríos oceánicos y ríos entre los bosques, unas cavernas, niveles subacuáticos y niveles bonus a los que accedemos atrapando unas alas que aparecen de la nada y nos llevan al espacio, donde podemos recoger peces voladores mientras esquivamos meteoros, todo muy normal. También hay algunas cavernas que nos permiten saltearnos niveles, pero no tenemos control sobre el personaje al entrar en él. Y además, para acceder a ellas, debemos caer en estas grietas, que sería algo contraintuitivo teniendo en cuenta lo que aprendimos en el primer juego. En el camino por el continente de ensueño, Pentaru va a encontrarse con diferentes obstáculos, como las grietas del primer juego y agujeros desde los cuales saltan los peces. Pero ahora también veremos rocas que debemos evitar o nos morimos, porque ahora sí podemos morir, unas grietas que nos hacen tropezar, de donde pueden salir unas barreras que también nos hacen tropezar, unas anémonas que nos hacen tropezar y unos troncos flotantes que nos matan al igual que las piedras. Y también suelen aparecer unas bolas de fuego que caen desde el cielo o salen desde las grietas de manera totalmente repentina y nos pueden matar. Y a estos obstáculos se le suman nuevos enemigos. Ya no hay focas como antes, pero ahora encontramos murciélagos del Polo Norte, slimes, erizos de mar y voladores, nubes que nos tiran rayos, unos calamares que nos ciegan con tinta, unos albatros de ojos grandes y finalmente unos bloques invisibles. Y todos ellos pueden llegar a matarnos, pero si no, llegamos al final del nivel, donde hay una suerte de templo con pingüinos donde nuestro personaje descansa y piensa obviamente en la princesa o en la manzana o en una cerveza o en una cabeza de Moai o en Konami. Bueno, eso último tiene más sentido. Además, cada 3 stages nos encontramos con un jefe, que son básicamente los Frisaurius que mencioné antes, pero en distintos colores. Vencerlos es realmente simple, debemos evitar su aliento de fuego y fijarnos en unas estacas que se encuentran clavadas en el suelo, sobre las que debemos saltar y estas romperán la superficie, haciendo que el enemigo caiga a... no sé a dónde, supongo que al subsuelo o al mar, dependiendo del escenario.
Hay otra forma de vencerlos, pero debo hablar antes de los ítems, porque sí, ahora tenemos ítems. Hay 3 grupos de estos de hecho. Los primeros nos acompañan todo el juego y mejoran nuestras habilidades. Y son estos que ves en pantalla. Puede que los más importantes de estos sean la gorra con hélice, que nos permite saltar más alto, o los zapatos verdes que nos permiten correr más rápido. Luego tenemos ítems consumibles. Por ejemplo, estos que ves en pantalla. Y de estos puede que el más importante sea el mapa, ya que hay ciertos niveles donde si no lo tenemos con nosotros, nos quedaremos atrapados en un loop eterno y no podremos escapar. Finalmente tenemos ítems secretos, que son estos de aquí, y si bien no son esenciales, nos dan un buen incremento de poder, pero para conseguirlo se deben cumplir una serie de acciones específicas en lugares específicos, y eso hace que aparezcan volando en una bolsa mágica, todo muy normal. También hay ítems que aparecen durante los escenarios, como unos corazones que nos dan power-ups momentáneos o peces dorados que nos dan una vida extra, pero estos últimos solo aparecen durante los niveles de bonus. A excepción de los ítems secretos, el resto se puede comprar en tiendas. Para encontrar las tiendas debemos entrar en las grietas, que son más pequeñas, algo que tampoco es muy intuitivo que digamos. La moneda del juego son los peces, así que deberías haber estado agarrando todos los que puedas desde el principio. Hay 2 clases de tienda, una buena y otra mala. En la buena nos atiende un esquimal que nos trata bien y nos da precios accesibles, y en la mala nos atiende otro esquimal de mala gana y nos cobra el doble de precio. Además hay un icono a la izquierda que representa una máquina tragamonedas donde podemos apostar los peces que nos sobren, aunque yo nunca tengo suerte. Por último hay una tienda donde nos atiende Papá Noel, o Santa Claus, o San Nicolás, o Viejito Pascuero, como le quieran llamar, y nos regala un ítem a elección. Gracias Santa, te quiero mucho. Dije que para vencer a los jefes hay otra manera. Esto es gracias a la pistola que vimos anteriormente. Básicamente los atacamos varias veces y estos se caen al subsuelo. Y en algunas ocasiones aparecen unos pingüinos que no sé de dónde salieron y se ponen a bailar con nosotros. O sea, todo bien, pero si me estaban siguiendo, ¿por qué no me ayudan, no? Finalmente, spoiler alert, a la mitad del recorrido en el nivel 12, obtendremos la fruta que venimos a buscar del árbol, y si logramos atravesar el resto de los escenarios hasta el nivel 24 y vencemos al jefe final, que es el mismo dinosaurio, pero azul, veremos el final del juego. Ahora bien, hay 2 finales, típico de Konami, uno bueno y uno malo. En el malo, y no es chiste, la princesa se muere y te dicen que fallaste y hasta sale luego un cartel que te lo repite. Pero si cumplís con la condición bastante rara en la que presionás el botón de pausa una sola vez durante toda la partida, entonces podés ver el final bueno, donde la princesa se salva. ¿Por qué es esto así? Ni idea. Pero bueno, luego pasan los créditos. Y al final de los créditos hay un mensaje que realmente suena medio raro, pero ya no me voy a meter en esto. Un par de consideraciones finales. Los controles son básicamente los mismos, pero ahora para disparar con el arma se utiliza la tecla M. ¿Por qué esta tecla? No lo sé, y ya a esta altura del partido no me importa. ¡Está bien! En cuanto a gráficos, ahora sí se muestra el poder de la MSX, con pseudo animaciones en 3D, muchos colores, aunque algunas veces estos se ven un poco raros, y muchos sprites a la vez, aunque pueden tener algo de flickering. Y en cuanto al sonido y la música, la verdad que es bastante variada, llevadera y se adecua bien al juego, pero no recuerdo algún tema en particular que resalte, probablemente debido a cuánto dura el juego y en la exposición que uno tiene y cómo uno se va sintiendo cada vez más cansado. En fin, el juego es bastante bueno y es uno de esos extraños casos donde el segundo supera en cierta forma al primero, y no diría que es una secuela en sí, sino más bien una suerte de rework o un upgrade si se quiere, y además
Se supone que en él trabajó el mismísimo y famosísimo Hideo Kojima, pero según parece solo fue una suerte de consultor externo, aunque no tengo ninguna información fidedigna al respecto. En fin, si te gustó el primer juego, este seguramente te va a gustar, y si no sabías que existía, ahora ya no tenés excusa para seguir ignorándolo. Al menos claro que, no sé, odias a los pingüinos o algo así.